Buenas noches, hermanos. Buenas noches, hermanas. Bendiciones en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a orar. Amado Padre Celestial, te damos gracias por este tiempo. Gracias por tu mensaje. Gracias por el Evangelio de Mateo que estamos estudiando ahora. Enséñanos de tu palabra. Guíame esta noche. Que este sea tu mensaje. Pedimos también que no haya problemas con la tecnología, la cámara, el internet, etc. Que seas glorificado por todo esto en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Estamos en Mateo capítulo 10. Mateo capítulo 10. Y hemos comenzado la semana pasada hablando de la misión de los 12. Hemos hablado un poco de los varones y después unas cosas, unas instrucciones, su autoridad que iban a tener para hacer algunos milagros, el mensaje que ellos tienen y lo que tienen que hacer. Estas instrucciones siguen. Esta es la segunda parte de las instrucciones en cuanto a la misión para los 12. Y vamos a hablar de persecuciones. ¿Por qué? Porque cuando uno sigue a Cristo, a veces tiene que sufrir, y esto es lo que Cristo estaba diciéndoles en este pasaje. Y vamos a ver qué exactamente Jesucristo dice acá. Y vamos a ver tal vez un versículo acá que a veces unas personas utilizan fuera de su contexto, y creo que es siempre importante entender el contexto de los versículos, pero vamos a leer desde el versículo 16 hasta el versículo 25. Mateo capítulo 10, 16 al 25. He aquí yo os envío como a ovejas en medio de lobos. Sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas, y guardaos de los hombres, porque os entregarán a los concilios, en sus sinagogas os azotarán. Y aun ante gobernadores y reyes seréis llevados por causa de mí, y para testimonio a ellos y a los gentiles. Mas cuando os entreguen, no os preocupéis por cómo o qué hablaréis, porque en aquella hora os será dado lo que habéis de hablar. Porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre que habla en vosotros. El hermano entregará a la muerte al hermano, y el padre al hijo. Y los hijos se levantarán contra los padres, y los harán morir. Y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre. Mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Cuando os persigan en esta ciudad, huid a la otra, porque de cierto os digo que no acabaréis de recorrer todas las ciudades de Israel antes que venga el Hijo del Hombre. El discípulo no es más que su maestro, ni el siervo más que su señor. Bástale al discípulo ser como su maestro, y al siervo como su señor. Si al padre de familia llamaron Belcebú, ¿cuánto más a los de su casa? Estos 12 hombres han estado con Jesucristo, han escuchado sus prédicas varias veces, han visto milagros que él había hecho, han aprendido de él, y ahora es tiempo para ellos, para ir y predicar. Y dice aquí, yo os envío como a ovejas en medio de lobos. No es que eran lobos en medio de ovejas, sino ellos eran como ovejas en medio de lobos. Si vamos a tener, si pensamos humanamente y queremos tener un movimiento, podemos pensar primeramente en un ejército. ¿Qué queremos? Si vamos a tener un ejército que va a cumplir su misión, no queremos los débiles, queremos los fuertes, no queremos las ovejas, queremos los lobos.
Ellos van a poner su voluntad y van a lograr lo que es necesario. Entonces, cuando tenemos un movimiento, tal vez un movimiento religioso, podemos decir más o menos como en este contexto de lo que estamos viendo acá, humanamente vamos a pensar, necesitamos personas de un carácter fuerte que van a ir y van a dominar y van a ganar, pero esta no es la forma de nuestro Señor Jesucristo. Él ya dice desde el principio, ustedes son como ovejas y el mundo, ellos son como lobos. La pregunta entonces es, ¿qué posibilidad tiene la oveja que está enviada en medio de los lobos? ¿Qué posibilidad hay que él va a sobrevivir? Si pensamos humanamente, no es posible. Es un morir, es una destrucción cierta. No es la forma que pensamos nosotros, pero es la forma de nuestro Señor Jesucristo. Dice, voy a enviarles. Pero ustedes tienen que entender, ustedes son ovejas. Y ellos son lobos. Va a ser problemas. Va a ser difícil. Va a ser muerte. La oveja, ¿qué tipo de defensa tiene contra lobos? Realmente no tiene. No puede correr más rápido que el lobo. No es más fuerte que el lobo. Sus dientes no son más poderosos que los de un lobo. Realmente queda muy poco. Realmente su única protección es el pastor. El pastor es el único que puede proteger a la oveja cuando hay lobos. Y creo que es importante. Era importante para ellos para entender que Jesús era su pastor de ellos. Y para nosotros tenemos que siempre entender esto también. Si somos ovejas en medio de lobos, necesitamos siempre estar al lado de nuestro pastor. Él nos puede proteger. Y si no estamos en obediencia al pastor, si salimos de él, si queremos ir por nuestra voluntad y nuestros deseos en vez del plan del pastor, ¿dónde hay protección? ¿Dónde hay defensa? ¿Dónde hay fortaleza? ¿Dónde hay refugio? No hay. Estas cosas para la oveja solo puede encontrar en el pastor. Entonces, aunque ellos iban a ir físicamente separados del pastor de Jesucristo en su misión, ellos tenían que ir en obediencia, siguiendo todo lo que él quería de ellos. Pero no iba a ser fácil. Dice acá, sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Prudentes como serpientes. La palabra tiene la idea de sensatos, sagaz, discreto, sabios de una forma práctica. La capacidad de ver el peligro. La capacidad de entender cuándo es tiempo de hablar y no. Cuándo es tiempo de huir y no. Cuándo es con quién ellos iban a hablar. Dónde iban a quedarse en el pueblo. Cuando era tiempo de irse del pueblo, como hemos hablado en la semana pasada. Esto requiere una sabiduría, pero no de ellos, tiene que venir de Dios. Tienen que ser prudentes como serpientes, pero no engañosos como serpientes. Dice sencillos como palomas, y la palabra tiene la idea de inocente.
sin malicia, sin engaño. No eran engañosos o maliciosos como serpientes, sino inocentes, como palomas. Y este es su carácter, el carácter que Jesucristo quiere de ellos. Iban a ir en medio de lobos, entonces tienen que ser prudentes, no pueden ser necios, insensatos, tienen que ser sencillos, inocentes, no pueden ir con un corazón lleno de engaño. En los versículos 17 y 18 dice que guardaos de los hombres, porque os entregarán a los concilios, y en sus sinagogas os azotarán. Y aun ante gobernadores y reyes seréis llevados por causa de mí, para testimonio a ellos y a los gentiles. Ellos tenían que tener cuidado de los hombres, entendiendo que los hombres, algunos de ellos, van a llevarlos, tal vez, delante de concilios, delante de gobernantes, delante de reyes, acusándoles, queriendo destruirles. Van a oponerse. No quieren recibir el mensaje. Van a recibir azotes, castigos, encarcelados. Y todo esto por causa de Cristo. Y ellos tienen que tener en su entendimiento, estos 12 tenían que tener en su entendimiento que el sufrimiento va a venir, pero tiene que ser por causa de Cristo. Si ellos están sufriendo por otra cosa, no vale. No, es que ellos tienen que sufrir por causa de Cristo. Están en obediencia al pastor. Y aunque los lobos aumentan y la persecución aumenta, ellos tenían que sufrir por causa de Cristo, aún en denuncias, juicios, castigos. Versículo 19 y 20. Mas cuando os entreguen, no os preocupéis por cómo o qué hablaréis, porque en aquella hora os seré dado lo que habéis de hablar, porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre que habla en vosotros. Ahora, este es el versículo que a veces he escuchado utilizado fuera del contexto. Estos dos versículos utilizados fuera del contexto. A veces unos pastores o personas han utilizado este versículo para decir yo no tengo que preparar. No es bueno preparar, estudiar para hacer una prédica, porque ya en el momento de predicar el Espíritu Santo me va a dar la palabra. El Espíritu Santo me va a dar el mensaje. Y si estoy preparando, entonces es mi mensaje, no es del Espíritu Santo. Este no es el contexto. El contexto no es un contexto de una prédica. El contexto no es de la reunión de la iglesia. ¿Qué es el contexto? El contexto es cuando uno es acusado y traído delante del juez o concilio o rey por predicar el evangelio de Cristo. ¿Ya? No hay que preocuparse de lo que uno va a decir en este momento. No es que uno tiene que siempre estar preparando. Bueno, si me llevan delante del juez, yo voy a decir tal cosa. No, no es tanto eso. Jesucristo dice, no se preocupen de eso. Entonces no está hablando de una prédica. Está hablando de dar testimonio delante del juez, dando respuesta por la esperanza, dando razón porque está compartiendo de Jesucristo. Dice, no se preocupen tanto de estas cosas,
Porque en ese día, cuando ustedes estén delante del juez, del rey, del gobernante, del concilio, en aquel día, el Espíritu del Padre les va a guiar. Les va a guiar. Él va a hablar. Él va a enseñarles qué tienen que decir. Entonces, cuando la persecución viene, no tenemos que preocuparnos qué vamos a decir en nuestra defensa. Cuando es tiempo de dar respuesta, el Espíritu Santo nos va a dar lo que tenemos que decir. No tenemos que preparar para esto. Si estamos predicando, tenemos que preparar. ¿Ya? Deberíamos estar estudiando. El Espíritu Santo utiliza esta palabra en nosotros. Cuando estamos estudiando, leyendo, es cuando el Espíritu Santo nos enseña. Entonces, no podemos utilizar este pasaje para decir, no tengo que prepararme para la prédica. No. Necesito entender, tenemos que entender que este pasaje está hablando de la persecución. Cuando uno está llevado delante del juez, delante del rey, delante del concilio, en este momento el Espíritu Santo va a dar la palabra que uno necesita. ¿Qué consuelo es esto? Que aún en el sufrimiento el Espíritu Santo está con nosotros, ayudándonos. Por eso se llama también el Consolador. Bueno, el versículo 21 dice: el hermano entregará a la muerte al hermano, y el padre al hijo, y los hijos se levantarán contra los padres, y los harán morir. Este es tal vez la parte más difícil. Cuando la familia contra el cristiano. Cuando un hermano contra su hermano. Entrega a su hermano, entrega a su hijo, entrega a su papá. Por causa del Evangelio. Este sucede ya en lugares en China, India, en los países musulmanes, Corea del Norte, varios lugares. Familiares están entregando a sus parientes a la ley para ser juzgado porque son cristianos. Y Jesucristo está diciendo a los 12, este va a pasar con ustedes. Este puede ser lo que pasa con ustedes. Este es parte de la persecución. Hasta dice, y los harán morir. Hasta entregarles para la muerte. Versículo 22. Y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Aborrecidos de todos por causa del nombre de Jesús. No creo que signifique 100%, por supuesto, algunos van a escuchar. Algunos van a responder. Pero puede hablar de todo tipo de persona. Puede hablar en general. Este es lo que va a pasar. La mayoría van a rechazar. La mayoría van a aborrecerte. No quieren nada de Cristo. Mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. ¿De qué está hablando acá? Porque parece que está diciendo que la salvación tiene su base en la perseverancia. En perseverar. Y no creo que este es el intento acá.
del versículo, no creo que este es el mensaje. La salvación tiene su base en fe en Jesucristo. Juan 3:16, Juan 1:12, Romanos capítulo 10, muchos otros versículos que muestran claramente que la salvación es por fe. Efesios capítulo 2, 8 y 9. Muchos versículos. Es por la fe. Es por la fe. Entonces, ¿qué está diciendo acá cuando dice más el que persevere hasta el fin? Este será salvo. Yo creo que habla de que, en un sentido, si uno realmente es hijo de Dios, es creyente, va a perseverar. Va a perseverar en alguna forma. También creo que habla de, cuando dice será salvo, no creo que habla de será salvo de pecados. Entonces, ¿será salvo de qué? Si estamos mirando una situación de persecución y personas están dando sus vidas por Cristo, y un cristiano viene, o un hombre que se dice ser cristiano, pero un cristiano viene y antes de morir por causa de Cristo, él dice, no, no voy a predicar Cristo más. Y gana su vida por decir eso. ¿Qué vergüenza sería? ¿Qué vergüenza él va a llevar sobre sí por negar a su Salvador? Entonces, en un parte yo creo que está hablando, será salvo de esta vergüenza de Cristo. Jesucristo dice, el que me confiese delante de los hombres, a él confesaré delante de mi Padre. Y el que no me confiese, a él no confesaré. Entonces, creo que hay una vergüenza acá. Entonces, hay tal vez dos formas de entender. Uno es, tal vez la persona no es cristiano. Tal vez está hablando de será salvo de la vergüenza de haber negado a Cristo. No creo que tampoco está hablando que uno tiene que perseverar en el sentido de no morir. Okay, parte de lo que estamos leyendo acá son como profecías para la tribulación, la gran tribulación. Y creo que no significa si la persona no puede llegar al fin de la tribulación porque murió, que ya no es salvo. No, entonces no habla de esto tampoco. Yo creo que habla de esta idea de que si es un creyente, él va a seguir, él va a continuar, él va a perseverar. Pero si no es cristiano, él va a negar a Cristo. Y si es un cristiano que niega a Cristo, qué vergüenza vendrá sobre él. Pensando en estos 12, uno de ellos es Judas Iscariote. Él, podemos decir, él tenía perseverancia hasta el fin. No. Sin embargo, entonces, lo que vemos es, parecía como uno que era creyente, pero nunca era creyente. Y no perseveraba. Si vemos a Pedro, ¿qué vemos en Pedro?
él negaba a Cristo 3 veces. Era algo horrible. Era una vergüenza para él. Lloró amargamente. Pero era un creyente. Y regresó a Cristo. Y seguía adelante. Y creo que esta es la idea de este versículo acá. Y que Dios nos ayude en continuar fielmente en su servicio. Versículo 23. Cuando os persigan en esta ciudad, huid a la otra. Porque de cierto os digo que no acabaréis de recorrer todas las ciudades de Israel antes que venga el Hijo del Hombre. Esta frase, hablando de la venida del Hijo del Hombre, es la segunda venida. Ya él estaba ahí en la primera venida, entonces él estaba hablando de otra venida, la segunda venida. Entonces creo que por eso ya podemos entender parte de este pasaje como también profecía futuro, aún hasta la tribulación en cuanto a la persecución. Y vemos esto desde el principio de la iglesia. Ha sido siempre persecución contra los hermanos, contra la iglesia. Bueno, dice, cuando os persigan en esta ciudad, huid a la otra. No es malo huir de la persecución. Aparte de esto es ser prudentes como serpientes. Ya viendo la situación, diciendo, bueno, ha terminado mi oportunidad aquí, yo voy a ir a otra ciudad. Ahora, no dice que deberíamos huir solo por huir, solo por evitar y dejar de predicar. No, dice, huir de este lugar donde hay peligro, pero hay que ir a otro lugar para predicar. Vamos a seguir predicando. Tenemos que continuar en esto con el mensaje. Si comienzan a perseguirnos y hay oportunidad de huir y ir a otro lugar para seguir predicando, está bien. Este no es la cobardía. Jesucristo dice, está bien hacer eso. Y algunos han hecho eso, algunos se han quedado y han muerto por la historia. Podemos ver varios momentos así. Pero Jesucristo no dice que uno es correcto y otro malo. Está diciendo, si hay oportunidad de huir y predicar en otra ciudad, está bien. Y vemos esto muchas veces en los viajes de Pablo. Él estaba perseguido en muchos lugares y tenía que irse para ir a otro lugar. Pero siempre seguía predicando. Este es lo que Jesucristo, va a ser persecución, pero esto no significa que vamos a detenernos en predicar. No, vamos a seguir predicando. Tal vez es un buen tiempo para regresar a Mateo capítulo 5 y quiero leer los versículos 10 al 12. Esta es la forma en que termina las bienaventuranzas, si ustedes recuerdan cuando hablamos de esto hace mucho tiempo ahora. Pero dice acá, Mateo 5, desde versículo 10, bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. ¿Qué está diciendo Jesucristo acá? La persecución va a venir. Aún van a mentir y decir cosas falsas contra ti y van a llevarte para la persecución, para juicios. Y estas cosas van a ser por causa de Cristo, porque estamos predicando a Cristo. Entonces no deberíamos pensar que es una cosa rara. ¿Qué está pasando? ¿Dónde es Dios? Porque hay persecución. No. Más bien, si hay persecución, tal vez podemos tomar consuelo de que si somos perseguidos
por la causa de Cristo, estamos en el centro de la voluntad de Dios. No estamos en pecado. Ok, si comparto el Evangelio y uno me pega, ¿estoy en pecado en este sufrimiento? No. Más bien, tengo que dar gloria a Dios que ya estoy en medio de la voluntad de Cristo, porque estoy en obediencia y el mundo no puede tolerar esto, y por esto va a ser persecución. Gozaos, dice, y alegraos. 2 veces dice, bienaventurados, en estos versículos, por la persecución. Y gozaos y alegraos. ¿Por qué? Porque vuestro galardón es grande en los cielos. ¿Ya? Dios va a premiar. Dios tiene su galardón. Dios sabe quién es fiel. Dios sabe quién está realmente sufriendo por causa de Cristo y perseverando en la obra de Dios a pesar de la persecución. Y Él va a premiar, Él va a dar su galardón a tal persona. Que Dios nos ayude en seguir aún en medio de persecución si viene. Y creo que vendrá muy pronto. Bueno, versículos, estamos otra vez en Mateo capítulo 10, versículo 24. El discípulo no es más que su maestro, ni el siervo más que su señor. Bástale al discípulo ser como su maestro, y al siervo como su señor. Si el padre de familia llamarán Beelzebú, cuanto más a los de su casa. ¿Qué está diciendo acá? No somos más que Jesucristo. Okay. No somos más que Jesucristo. No podemos decir que tenemos más privilegios o algunos privilegios más que Cristo tenía. No podemos decir que tenemos salidas que Jesucristo no tenía. No, no podemos decir jamás que somos más que el Maestro, que somos más que nuestro Señor, que somos más que Jesús. No, en ninguna manera. Entonces, bástale. Si llegues a ser como Cristo, ya, basta. Es suficiente. ¿Qué significa eso? Si llamaron al Padre Beelzebú, ¿qué van a decir de la familia? Si llaman a Jesucristo Beelzebú, ¿qué van a decir de sus discípulos? Y recordamos lo que dice, como terminó el capítulo 9, en versículo 37. Entonces dijo a sus discípulos, versículo 34, este es. Pero los fariseos decían, por el príncipe de los demonios, echa fuera los demonios. ¿Qué estaban diciendo? Jesucristo estaba bajo control de Satanás. Era como Beelzebú. Era como Satanás. Recibió su poder del diablo mismo. Y por eso él podía echar fuera demonios. Y Jesucristo dice, mire, ustedes han escuchado cómo me tratan. Ustedes han escuchado cómo los fariseos, los judíos hablan de mí, diciendo que yo soy de Satanás, que yo soy del diablo. Y si dicen estas cosas de mí, ¿no van a decir la misma cosa de ustedes? Por supuesto que sí. Ustedes no son libres de estas cosas. Ustedes no son libres de la persecución. Ustedes no tienen este privilegio. Hay personas que enseñan hoy en día que sí, que somos hijos de Dios, entonces no vamos a sufrir. Mentira. Mentira. Jesucristo dice, si somos hijos de Dios y Jesucristo había sufrido, ¿por qué nosotros no? Vamos a sufrir. Vamos a sufrir. Es lo que Cristo está diciendo acá. Que Dios nos ayude en quedarnos fieles hasta el fin. Y quiero pensar un poco en esta idea de
más de esta idea de perseverar. Y tengo un ejemplo acá, porque veo que muchas personas que se llaman cristianos, muchas iglesias que se llaman iglesias fieles o evangélicas, grupos, organizaciones que supuestamente están compartiendo el evangelio, se han desviado, se han comprometido, o podemos decir, se han entrado en acuerdos con el mundo, dejando las cosas de Dios. Han reinterpretado las escrituras porque hay tanta presión en el mundo y no quieren sufrir la persecución, entonces cambian la doctrina. Y el ejemplo que tengo acá es una organización que se llama la Coalición por el Evangelio. Bueno, es un buen nombre. Es un buen nombre. Y tiene su rama en inglés, su rama en español, su rama en otros idiomas por el mundo. Y en sus artículos hay algunas cosas buenas, pero mira lo que voy a decir. Ellos enseñan, podemos encontrar esto en sus páginas, que un homosexual puede ser pastor. Aún hasta que un hombre, Sam Alberry, que es un inglés, es un pastor de una iglesia en Inglaterra, es un editor de la Coalición por el Evangelio en inglés, en su parte en inglés es editor. Y él dice que es homosexual. Y está bien que él es pastor siendo homosexual. ¿Por qué? Porque no está en una relación en este momento con otro hombre. Pero puede seguir siendo homosexual y no hay problema. No. ¿Qué pasó con la vida transformada? ¿Qué pasó con pecados perdonados? ¿Qué pasó con nuevas criaturas somos en Cristo? No, un homosexual, un fornicario, un idólatra, etcétera, etcétera, no puede ser pastor. No puede. Tiene que dejar su pecado. Tiene que ser transformado por completo por el Espíritu Santo en su vida. Tiene que ser nueva criatura. Las cosas viejas pasaron. Y aquí todo es nuevo. Todas las cosas son nuevas. ¿Por qué? Porque soy ahora nueva criatura en Cristo. Si antes era homosexual, ahora no. Si antes idólatro, ahora no. Si antes fornicario, ahora no. Si antes ladrón, ahora no. Si antes mentiroso, ahora no. En cualquier pecado. Tenemos que dejar estas cosas atrás. No podemos justificarlo. Y la forma en que ellos hablan, queriendo normalizar la idea de que un homosexual puede ser un buen cristiano y puede ayudar mucho a la iglesia. Y hablan así en estos artículos, en esta organización. Bueno, tienen un homosexual que es editor y pastor. ¿Qué más podemos esperar de este grupo? Es un grupo de apostasía. También tiene un artículo que habla del arco iris, que el arco iris es para todos. No, ellos hablan es una perversión que ellos hablan, que está bien que los homosexuales utilicen el arco iris en su bandera. Porque en la misma forma que era una señal de seguridad para Noé, es una señal para seguridad para homosexuales. ¿Por qué no tienen para bandera las ciudades de Sodoma y Gomorra quemando?
destruidas. No sería, si quieren algo de la Biblia para poner por su bandera, sería mejor. Pero arco iris y la coalición por el Evangelio, ya publica estas cosas que está bien. Y más que está bien, es muy bueno, dicen. Ahora, tiene su consejo pastoral. En la parte español, ¿okay? La coalición por el Evangelio, su sitio, su organización en español, tiene su consejo pastoral. ¿Sabes quién es en este consejo pastoral? Súhel Michelén. Tal vez algunos de ustedes han escuchado de esto. Le he escrito 3 veces. No me ha respondido. He escrito a Súhel Michelén buscando una explicación porque él todavía estaba en este consejo pastoral, en esta organización, para ver si él estaba hablando con ellos o quería denunciarlos, renunciarlos, cualquier cosa. Nada, no me responde. Miguel Núñez no solo es parte del consejo pastoral, es vicepresidente. Yo pensaba que estos hombres predicaban el Evangelio. Yo pensaba que estos hombres eran buenos cristianos. Entonces, ¿para qué son parte de este grupo? Este grupo ya ha partido de la fe. Están enseñando malas cosas. Quieren hacer aceptable la homosexualidad y todas estas cosas que siguen para la iglesia. No, es pecado. Es pecado. Entonces, lo siento, pero Súhel Michelén y Miguel Núñez están yendo por 2 caminos. Miguel Núñez han escrito libros. Han predicado contra la homosexualidad fuertemente. Lo sé eso. Entonces, ¿cuál es? ¿Cuál es? Es tiempo de decidir a seguir a Cristo. No digo que Súhel y Miguel, que son, como digo, herejes, predicando un falso evangelio. Solo digo porque porque son parte de este grupo. Están enviando un mensaje mal. Y tienen que arrepentirse de ser parte de este grupo con la boca cerrada. Y también escrito a la iglesia de Miguel Núñez. Y la tercera vez, por fin, su iglesia me respondió diciendo, bueno, no hemos escuchado nada de esto. Vamos a hablar con Miguel. Y no me han respondido más. Y todavía, hoy día, entré para mirar. Y todavía dice en su página web que Miguel Núñez es vicepresidente y Súhel también parte del consejo pastoral. En inglés, en su sitio en inglés, ustedes han escuchado de este pastor, John Piper. Es parte de este grupo. Porque él no denuncia este grupo. Porque él no renuncia su posición como parte del consejo pastoral en inglés. En la parte inglés de este grupo. Miguel Núñez también es parte del consejo pastoral, no solo en español, pero en inglés. Es bien metido, estos hombres. Y no dicen nada contra estas cosas. Ellos, mira, el editor dice, un homosexual puede ser pastor y él es un homosexual pastor. ¿Cómo es que Súhel, Miguel y John pueden seguir sin abrir la boca? Vergüenza. Es vergüenza al nombre de Cristo es lo que están haciendo ellos. Es vergonzoso. No quieren la persecución ellos. ¿Dónde es la valentía? Me parece que son cobardes. Es la verdad, lamentablemente, no quiero decir esto contra estas personas que han sido parte de la obra de Dios más que yo. Pero no quieren responderme. No quieren decirme por qué están ahí. No quieren explicar. No, solo quieren seguir adelante en este corriente a la maldad y a la perdición.
no sé qué está pasando con estas personas. Y Jesucristo dice, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. ¿Qué significa? ¿Qué es el contexto? El contexto es siguiendo, predicando la verdad, aunque el mundo va a odiarte. Este es. Y estos tres saben, si ellos prediquen contra estos hombres que dicen que homosexuales pueden ser pastores, que van a recibir un rechazo de muchos. ¿Ya? Entonces son parte de esta organización para vender sus libros, tal vez. Tal vez es su motivo, no sé. La verdad, no sé qué es su motivo. Pero ¿cómo puedo seguir escuchando sus prédicas? Yo no puedo. Sé que tienen buenas prédicas, pero yo no puedo escucharles más. Mientras que estén en esto, ya en este camino que está abandonando la verdad. Trastornando las escrituras para normalizar la homosexualidad en la iglesia. No digo que ellos normalizan estas cosas. Digo que ellos son parte de un grupo que normaliza estas cosas. Y ellos, aún más que ser parte, son parte del consejo pastoral. Uno de ellos a un vicepresidente. Por favor, no son ignorantes de lo que este grupo está diciendo. No es que ellos solo son autores que someten una lectura o una prédica o algo así. No, son parte del consejo pastoral. Es tiempo de aconsejar a este grupo de separarse de los que dicen la homosexualidad está bien. Es su responsabilidad. Y si no lo hagan, que tengan mucho cuidado del castigo de Dios que va a venir sobre ellos. Que Dios nos ayude, aunque sea difícil, en hacer lo bueno. Que Dios nos ayude en seguir firmes y fieles, en perseverar hasta el fin, aún en medio de la oposición y la persecución. Han llamado a nuestro Señor Satanás. ¿Por qué podemos pensar que podemos escapar? No hay forma. Si nuestro Señor, si a Él se llama, si a Él ellos llaman Satanás, cuanto más a nosotros, sus discípulos. Que Dios nos ayude en estar fieles y firmes en medio de la persecución, hasta Él nos llame a su presencia. Que Dios los bendiga, cada uno de ustedes.